Tu dinero en acción, episodio 69. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy de Tu dinero en acción cerramos el círculo de 3 capítulos inaugurales de la tercera temporada del podcast, completando el desarrollo de nuestro plan a 2030, que ya dimos algunas primeras líneas en los capítulos anteriores, y aprovechando para hacer un capítulo divulgativo sobre la importancia del proceso en la inversión, de la importancia de tener sentadas unas buenas bases como inversores. Recapitularemos un poco hacia las conclusiones del capítulo anterior para ponernos en situación del porqué de la importancia de dejar correr los aciertos y de reducir la tasa de errores para los retornos a largo plazo de una cartera. Hablaremos de visibilidad en esos retornos de la inversión y cómo podemos hacer para aumentar esa visibilidad, y hablaremos de la resistencia ante los errores o de cómo tratar de evitar cometer esos errores. Repasaremos nuestros mandamientos y nuestro checklist, precisamente para poner el foco en esa visibilidad y esa resistencia. Así que este será el contenido del episodio de hoy, pero antes de ir con ello, quería haceros un par de comentarios sobre lo que nos va llegando a través de las redes en los primeros capítulos de esta temporada, lo que vais comentando tanto en YouTube como en Spotify como en iVoox. Bueno, en primer lugar, deciros que, por supuesto, los comentarios que nos llegan en iVoox y en YouTube es muy sencillo responder. Incluso en YouTube, aunque sea un comentario que no requiera de respuesta, pues yo siempre intento o dar like con el corazoncito para que veáis que lo hemos leído, con lo cual en iVoox y en YouTube no hay duda. Pero cada vez nos están llegando más comentarios por Spotify, y aunque la aplicación, la parte de podcast, ha mejorado mucho en los últimos tiempos, de hecho es que hasta hace poco ni siquiera permitía dejar comentarios, y han metido también pues la velocidad de reproducción, los transcripts, los podcasts con vídeo, que pues es muy interesante, ¿no?, para las entrevistas y demás. Bueno, pues todavía no permite contestar a esos comentarios. De hecho, cuando vosotros ponéis el comentario, inicialmente no aparece y somos nosotros los que tenemos que ir en Anchor a la parte de interacciones para publicar vuestros comentarios. Simplemente deciros que los leemos, y solo con que veáis que ese comentario aparece publicado ya es porque nosotros activamente hemos tenido que ir a la parte de comentarios para subir ese comentario y que sea público. Con lo cual, aunque no podemos reaccionar ni responderos, que veáis que cuando está publicado es porque ya lo hemos leído. Y además es que os animamos a que en cualquiera de estas 3 plataformas, en Spotify, en YouTube y en iVoox, que nos sigáis comentando, porque para nosotros ese feedback es muy interesante. Uno de esos comentarios recientes, aprovecho para contestarlo, ha sido a raíz del capítulo anterior donde comentábamos que el fondo ya está listado en Renta 4, y entonces un comentario de Antonio Jesús que nos dice que cuándo estará el fondo en MyInvestor. MyInvestor, para el que no lo conozca, es un poco el neobanco o la parte, digamos, fintech más moderna de Andbank. Pues es con las tripas de Andbank, pero un banco independiente que han sacado, pues como digamos, más moderno, con una aplicación móvil, tarifas más bajas y demás. Bueno, el fondo ya está en MyInvestor. Comentarle a Antonio Jesús que a lo mejor ha tenido algún error al buscarlo o no ha puesto correctamente el código ISIN, es muy sencillo. Vais a la parte de buscador de fondos y lo buscáis por el código ISIN, que es ES0168 79 70 50. Buscáis el fondo, gestión boutique, acción global, deberéis encontrarlo sin ningún tipo de problema, y además es que en MyInvestor no existe la limitación que hablábamos de Renta 4, de que inicialmente sale como no contratable y tenéis que contactarnos para que os lo habiliten, sino que directamente lo podéis contratar. Insisto aquí en nuestra política de cercanía y de comunicación, y que queremos conoceros a todos personalmente, para que, aunque alguno de vosotros vaya a suscribir el fondo en MyInvestor, insistimos en la importancia de que nos contactéis previamente. O cuando hagáis la suscripción,
en cualquiera de los apartados de contacto que tenéis en la página web. De hecho, ahora pues también tenéis un WhatsApp que directamente clicáis y estéis en la página web o estéis en el teléfono móvil, directamente se os abre un chat para que podáis escribirnos de Acción e Inversiones. Y es importante que nos digáis, oye, pues estoy suscribiendo el fondo a través de MyInvestor, soy fulanito, menganito, pues este es mi nombre, mi suscripción es por importe de tanto y estos son mis datos postales, etcétera, porque nosotros si tenemos vuestro email, vuestros datos postales, podemos haceros llegar las comunicaciones. Os llega una carta de Navidad que solo la mandamos físicamente con una felicitación y con cosas que solo las contamos ahí. Me parece interesante tener vuestra vía de contacto para que, más allá de que seáis clientes de MyInvestor, de Andbank, de Inversis o de Renta 4, que pensamos que si vamos todos juntos en el mismo barco, queremos que seáis directamente clientes nuestros, ¿no? Que podamos contactar con vosotros e incluso, si queréis, citarnos para una conference call, para una videollamada o para una llamada telefónica, que nos conozcamos personalmente y que nos podáis hacer todas las consultas que queráis. Esto es muy importante. Con lo cual decirle a Antonio Jesús que ya está listado el fondo MyInvestor, que no tiene ninguna limitación para suscribir, pero que es importante que nos contactéis. Entonces, yendo después de estos breves comentarios con el objeto del episodio de hoy, el título del episodio, Las bases de nuestro proceso inversor, no está elegido al azar. Ese título contiene 3 palabras que son bases, proceso e inversor, que considero clave para el tema que vamos a desarrollar hoy. Las bases porque vamos a volver al origen, vamos a volver a lo básico, a los pilares de nuestra filosofía de inversión. El proceso porque el proceso no deja de ser ese camino, cuando hablamos de ese rumbo que vamos caminando, ese proceso es el marco de actuación, la guía de nuestra toma de decisiones, en no valorar la calidad de una decisión que tomas en base a los resultados a corto plazo de una decisión, sino en base a si supone cumplir con tu guión establecido, a ser acorde a tus mandamientos, a si estás cumpliendo con tu checklist, a no caer en la tentación de tomar decisiones a corto plazo y en estar pensando en los retornos realmente a largo plazo, en pensar hacia dónde quieres ir para que los resultados a 10 años vista sean muchísimo mejores de los que serían pensando en el resultado de una decisión a corto plazo. Entonces, bases, proceso e inversor. Somos inversores, no somos especuladores, no jugamos, no apostamos, nosotros invertimos. Y ser inversores, no especuladores, tiene implicaciones en el tipo de activos que nosotros compramos. Y tiene también implicaciones en el plazo al que estamos mirando para evaluar nuestros retornos. Entonces, ese título está escogido porque esas van a ser las claves del episodio de hoy. Vamos a hablar de las bases, vamos a hablar del proceso y vamos a hablar de inversión. Cuando me preguntan, oye, ¿qué es esto del proceso como inversores, ¿no? ¿Qué es esto del proceso en la inversión a largo plazo? Bueno, estuve pensando bastante cómo explicar todo esto del proceso, de ese camino y ese aprendizaje que vas obteniendo a lo largo de los años y que vas implementando a tu carrera como inversor. Y bueno, recientemente hemos recibido 2 consultas, que la verdad es que tenía pensado dejarlas para los próximos consultorios, pero me parece que las 2 juntas pueden servirnos bastante bien para explicar qué es esto del proceso. Y esas 2 preguntas son sobre Meta Platforms y sobre Constellation Software. La primera de ellas no la tenemos en cartera a día de hoy y sí que la tuvimos en el pasado. Y la segunda es la primera posición de nuestro fondo a día de hoy. Entonces, las preguntas que hemos recibido son, oye Javier, ¿sigues pensando lo mismo de Meta? Ahora explicaré el porqué de esta pregunta. Y, oye Javier, ¿no crees que Constellation ya ha subido mucho, está cara y que sería hora de ir reduciendo esa posición? Bien, vamos a recapitular un poco para los que no conozcan el caso del por qué nosotros vendimos Meta Platforms, para ponernos en situación de por qué me preguntan si sigo pensando lo mismo y no sería un error el hecho de haberla vendido. Nosotros invertimos en Meta en 2018 a unos $160-165 por acción y la acción de Meta Platforms, que es la propietaria de Facebook, de WhatsApp, de Instagram y de Oculus o todo esto de Meta Labs o de un poco el metaverso, tuvo mucha volatilidad por el camino. Nosotros la vimos como la castigaba, luego se fue a 300 y pico, luego que volvió a caer, tuvo mucha volatilidad intermedia. Y nosotros al final, después de todo este proceso, tomamos una decisión que la explicamos. De hecho, escribimos un artículo específico de los motivos de por qué hemos vendido Meta. Y hice un capítulo de podcast para quien le interese repasar nuestro proceso inversor. Está todo explicado en ese capítulo, los motivos por los que nosotros las vendimos. Y básicamente después de unos años salimos planos. Vendimos la compañía al mismo precio al que la habíamos comprado. Básicamente, pues eso es un error de inversión porque, pues oye, has perdido unos años como inversor, no has perdido dinero, pero durante esos años compañías en el mercado que nosotros podíamos haber elegido en su lugar habían subido mucho, con lo cual, pues oye, has perdido, es un coste de oportunidad, ¿no? No un coste económico, sino un coste de oportunidad de no haber invertido en otras compañías que lo podían haber hecho mejor. Después de nuestra venta, que la vendimos a 162, si no recuerdo mal, en los meses siguientes nosotros vimos como Meta se iba a 80.
Es decir, durante un tiempo estuvimos viendo una caída temporal sobre nuestro precio de venta del 50% en las acciones. A día de hoy están a $330 por acción. Con lo cual, podríamos ver que tenemos dos extremos en poco tiempo, porque la venta fue en agosto de 2022, o sea, ha pasado poco más de un año, en los que pues, esos dos extremos parece como que podríamos caer en la tentación de, a corto plazo, después de nuestra venta, decir qué acierto más grande fue vender Meta y ahora decir qué error tan grande fue vender Meta. Si seguimos cayendo en el error de valorar decisiones a corto plazo, podríamos pensar que, claro, en ese plazo de mediados de 2022 hasta principios de 2023, esos 6 meses que pasaron más o menos desde la venta, nosotros tomamos decisiones como incrementar nuestra posición en Adobe a 360, comprar más Netflix a 190 o terminar de completar nuestra posición en Tesla a 100. Adobe está a más de 600 a día de hoy, Netflix está a más de 400 a día de hoy y Tesla está a más de 230 a día de hoy. Ninguna de estas operaciones la podríamos haber hecho sin la liquidez que obtuvimos por la venta de Meta. Y como veis, pues Meta desde nuestro precio de venta se ha duplicado, pero en este caso estamos hablando de operaciones que en algunos casos han duplicado y en otros casos incluso más que han duplicado. Y podríamos caer en la tentación de pensar que pues la venta de Meta fue un acierto porque con ese dinero entonces ganamos más en otras operaciones. Y todo eso no sería ser fieles al proceso, sería estar pensando en los resultados a corto plazo de algunas decisiones que tomamos. Entonces voy a tratar de explicar cómo pienso mi proceso y por qué sigo pensando que la venta de Meta con la información de la que disponíamos en aquel momento fue un acierto y ya veremos lo que pasa con Adobe o con Netflix o con Tesla y si son aciertos o errores. Yo en aquella comunicación, en aquella carta, expliqué que como estábamos vendiendo Meta en un momento de extremo pesimismo en el que el management tenía mucho margen para reducir costes porque uno de los problemas que tenía era que estaban sobregastando y que además las dinámicas de mercado publicitario, pues estaba el mercado cayendo muy fuerte y en general había una contracción de múltiplos, que solo con que se moderasen los tipos de interés, con que el management recortase un poquito gastos, disminuyese el pesimismo y demás, que era altamente probable que nosotros desde el punto en el que las estábamos vendiendo, en poco tiempo, durante los próximos meses, durante los próximos años, viésemos las acciones de Meta muy por encima de donde estaban, porque yo sabía que la estábamos vendiendo a lo que era un múltiplo ópticamente al menos bastante barato. Y resulta que desde donde nosotros las vendimos la vimos caer otro 50%. Imaginaros cómo estaban de precio cuando estaban a 80, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los acontecimientos a corto plazo se han desarrollado en la línea de que, pues oye, una amenaza que tenían como TikTok, parece que en Estados Unidos están bastante por la labor de banearlo, parece que la monetización de WhatsApp avanza en buena línea, el mercado publicitario ha mejorado y el management, que esto es lo más importante, ha metido la tijera en gastos y de qué manera. Con lo cual, pues las ventajas competitivas y digamos un poco las bondades del negocio de Meta por el cual nosotros invertimos en su momento, como que ha salido a relucir la impresora de billetes del pedazo de negocio que tienen con Instagram y con Facebook, ¿no? Bien, eso es así. Nosotros si hubiésemos mantenido las acciones ahora mismo tendríamos más dinero en el fondo de lo que lo tenemos, no podríamos haber comprado las otras y diríamos, oye, pues esos son decisiones de corto plazo que son... Bien, mi forma de pensar es la siguiente. Nosotros invertimos en compañías en las que el management toma buenas decisiones, en los que pues, se anticipan un poco a lo que puede venir, a las turbulencias del mercado y no contratan a manos llenas cuando las épocas son buenas y el dinero está fácil y de repente al año siguiente se ponen a despedir a toda esa gente que habían contratado de un día para otro, es decir, que no van dando tumbos en sus decisiones. Tratamos de invertir en compañías en las que tenemos una visibilidad en los retornos, no compañías en las que, pues oye, resulta que el pricing power que tiene Meta Platforms en las subastas de publicidad para fijar el precio de los anuncios, el margen de actuación que tienen ellos, vamos a partir de la base de que estamos hablando de un monopolio o digamos oligopolio de 2 o 3 jugadores, con lo cual pues la tarta se la van a llevar entre ellos, pero en el que no tienen tanto poder de decisión para fijar los precios de los anuncios y se fijan por subasta. Y en el que además, pues oye, pueden cargar mucho de anuncios cuando vienen mal dados, pero si metes muchos anuncios, como es una oferta digamos una subasta entre oferta y demanda, cuando cargas mucho de anuncios, el precio o el CPM por cada anuncio que metas va a ser más bajo, ¿no? Con lo cual tienes un componente que no deja de ser algo cíclico, ¿no? Y además, bueno, pues la ventaja competitiva cuando de repente entra TikTok, cansa un engagement o digamos una velocidad de crucero tan rápida y sobre todo, y esto volviendo a uno de los motivos que me parecieron que habían deteriorado claramente su ventaja competitiva, cuando de repente Apple toma una decisión de privacidad de sus usuarios que afecta tantísimo al algoritmo de Meta y que reduce mucho la visibilidad, reduce mucho la medición de los retornos para sus anunciantes
pues entonces como inversor, en tu proceso como inversor te das cuenta que a lo mejor donde yo había cometido un error porque no tenía claras las dinámicas concretas que afectaban al negocio de Meta fue cuando la compré la primera vez. Que yo estuve desde 2018 hasta 2022 pues sin saber que existía esa enorme dependencia de Apple, sin saber que un jugador chino en tan poco tiempo podía alcanzar una cuota tan enorme en Estados Unidos. Sin saber que el management de Meta pues tiene un negocio muy bueno, pero que toma decisiones a corto plazo de contratar a miles de empleados y luego despedirlos y apostando grandísimas cantidades de dinero en un negocio como el metaverso que no tengo ninguna visibilidad de lo que va a pasar. Es decir, tomé una decisión pensando en los retornos potenciales, pero no en si yo podía perder dinero a 10 años vista. Yo no sé si va el metaverso o no. Parece que lo de WhatsApp e Instagram, ya reconozco que son dos negocios muy muy buenos, digamos las patas de WhatsApp y de Instagram por los cuales podría sostenerse la inversión. Pero digamos que en mi proceso de poda constante de la cartera, parece que digáis, pues se han duplicado las acciones desde entonces. Bueno, hombre, el mercado se ha recuperado bastante, tenemos otras compañías que se han... Pero todas estas dudas que yo tengo sobre las decisiones del management, sobre su pricing power y la visibilidad de los retornos a largo plazo, sobre qué pasa con el metaverso. ¿Tiene realmente una ventaja competitiva tan fuerte Meta si otro alcanza el efecto res tan rápidamente? El switching cost parece que no es tan elevado, ¿no? Entonces, esta es mi forma de pensar sobre las decisiones que yo ahora a día de hoy lo que pienso no es que me equivoqué al venderla, lo que pienso es que me equivoqué probablemente al comprarla. Sobre la pregunta de si Constellation Software, nos vamos al caso contrario, ¿no? Una inversión que ha salido muy bien, como Constellation Software, o que está saliendo muy bien porque estamos en ese proceso todavía. Pues Constellation en cifras redondas la compramos en 2018 a entre 900 y 1.000 dólares canadienses y está a 3.000, ha roto esta semana, ¿no? Como que hemos triplicado la inversión y, pues lógicamente cuando tú ves una compañía que sube de manera muy continuada, porque además la subida de Constellation prácticamente no ha tenido descansos en el camino, pues esto está caro, vete reduciendo o no crees que ya la oportunidad es menor. Bueno, pues para contestarle a esta persona que nos hace esta consulta y para volver a hablar del proceso, resulta que Constellation Software, después de triplicarse desde el año 2018, está más barata hoy que el día que nosotros la compramos. Constellation Software la compramos a mediados de 2018, los datos de cierre de 2017 son unas ventas de 2.500 millones de dólares canadienses, con un EBITDA de unos 475 millones más o menos de dólares canadienses. Para hacernos la idea, el flujo de caja y demás nos sirve en métricas principales ventas y EBITDA, porque luego pues el EBIT y demás no es destacable en esta compañía porque al final hace amortizaciones de intangibles, con lo cual vamos a quedarnos con métricas gruesas en una compañía que de EBITDA a flujo de caja tiene una conversión bastante importante. Bueno, pues con los datos de los últimos 12 meses, Constellation está haciendo 8.000 millones en ventas con un EBITDA de más de 1.100 millones de dólares canadienses. Además de esto, si nosotros cogemos el informe que acaba de presentar del tercer trimestre de 2023, por el cual acaba de tener este último rally, resulta que nos encontramos con que solo en un trimestre Constellation acaba de hacer más de 500 millones de dólares canadienses de flujo de caja libre, que esto es crecer al 59% year on year el flujo de caja de ese trimestre. Y si cogemos los últimos 12 meses, ya con ese incremento que se le está produciendo, llevaría 1.635 millones de flujo de caja libre, que es como crecer el free cash flow al 32% last 12 months con la escala que tiene. Es decir, está creciendo más Constellation ahora mismo que hace 2 o 3 años. Con una escala bastante significativa, sigue creciendo los flujos de caja. Ya vamos a aislarlo del quarter porque es un trimestre muy bueno, pero que en los últimos 12 meses Constellation esté creciendo más del 30% es una verdadera barbaridad. Pero no solo con esto, resulta que nos encontramos con que 2 de las compras más grandes que ha hecho, que es por la fusión entre Black Knight e Intercontinental Exchange, hay una serie de activos que Constellation ha sido muy oportunista para comprarlos y ha desplegado en líneas redondas 700 millones en una y 400 millones en otra, que es 1,1 billón más o menos, y resulta que eso se ha empezado a consolidar el 15 de septiembre. Es decir, estos datos que estoy dando del tercer trimestre, Constellation ha computado 15 días de estas dos empresas que son muy grandes. Si hacemos una orientación más o menos de a qué precio puede haber comprado esos activos Constellation, nos encontramos que probablemente esos 1.100 millones a un año o 2 años vista le estén generando a Constellation del orden de 200 millones libres para Constellation, porque ellos no suelen comprar a mucho más de 5 o 6 veces. Con lo cual, nosotros, si tenemos en cuenta que este crecimiento que tiene Constellation hay que añadirle que solo ha computado 15 días eso, con lo cual a año completo eso es a sumar, estaríamos hablando de una empresa que es que el año que viene puede estar generando entre 2.000 y 2.200 millones de flujo de caja. Si cogemos lo que capitaliza Constellation, resulta que nos encontramos que está a unas 22, 24 veces flujo de caja libre, que es menos que el múltiplo que nosotros la compramos en 2018.
Pero no solo eso, y estoy dando solo métricas financieras, estoy diciendo, oye, está cara, está barata, que ya es un poco discutible porque también podríamos decir, bueno, claro, pero es que los tipos de interés ahora están más altos y entonces Constellation pues merece un múltiplo más bajo por todo eso de las exigencias de rentabilidad del mercado que comentábamos en capítulos anteriores. Podríamos decir, no, es que el múltiplo justo en 2018, como estaban los tipos a tanto, pues oye, pues a lo mejor lo que eran 30 veces en 2018, pues ahora merece pagarse a 20. Y ya podemos entrar en muchos factores subjetivos. Pero la clave del proceso inversor es que Constellation ha ejecutado exactamente todo lo que nosotros pensábamos cuando invertimos en ella de la manera ideal, que es que tú no tienes que hacer nada más que monitorizar una inversión, que todas las decisiones que van tomando son acordes al plan inicial y lo mejor que te puede pasar es que una compañía la acompañes, oye, que puede estar el múltiplo entre 20, 25, 30 veces, que se mueve el múltiplo como una horquilla en función de si el mercado está más alegre o menos alegre. Correcto, pero lo más importante de todo es que las ventas, el flujo de caja y los beneficios por acción han compuesto una tasa muy buena y nosotros acompañamos esa inversión a lo largo de su camino. Nuestro proceso de revisión constante de la cartera está encaminado a que tengamos más compañías como Constellation, compañías que van refrendando nuestra tesis y que podamos mantener durante años acompañándolas en su camino, y eso pasa porque ocasionalmente tengamos que vender compañías como Meta, que pueden subir o bajar a corto plazo, pero en las que tenemos menor visibilidad sobre sus retornos verdaderamente a largo plazo. Y por supuesto, y ya lo digo aquí, para hacer una tortilla, como decimos aquí, hay que romper algunos huevos. Segurísimo que algunas flores se nos van a quedar por el camino. Seguro que en ese proceso de cortar lo que pensamos que pueden ser errores, seguro que dentro de 10 o 15 años vamos a encontrarnos con una compañía que digamos, joder, esto lo vendimos en 2022 o en 2023 porque no teníamos mucha visibilidad sobre sus retornos y resulta que esto terminó siendo una Constellation. Pero por cada una de esas que se queden por el camino, es altamente probable que nosotros haya otras 3, 4, 5 compañías que las cortemos y que nos alegremos mucho de haber sembrado ese dinero en compañías que terminaron convirtiéndose una mala hierba en una flor que creció mucho a largo plazo. Entonces, ese proceso de poda constante requiere de revisar tu proceso, de una toma de decisiones en base a tus mandamientos, a tu checklist, de lo que vamos a ir hablando ahora. Y oye, yo a día de hoy, revisando mi proceso y viendo un poco la toma de decisiones que hicimos con Meta, me lleva a pensar que el error lo cometimos en la inversión inicial, no en la toma de decisión de la venta porque luego caes un 50 o luego se duplicase. Eso es lo de menos, ¿de acuerdo? Entonces nosotros buscamos cada vez más Constellation, cada vez más Just Scientific, más Microsoft, más Alphabet, más Align Technology. Ahora, vamos a comentar ahora, recapitulando un poco las conclusiones del episodio anterior sobre el impacto de los retornos de las inversiones ganadoras y de las inversiones perdedoras. Os había comentado que estuvimos haciendo un ejercicio de revisar nuestra cartera y los retornos que han producido a lo largo de los años cada una de las inversiones que nosotros hemos hecho. Y os había comentado pues que nosotros pensábamos que teníamos un core de la cartera que las posiciones principales habían dado muy buenos retornos, ¿no? Entonces, para recapitular un poco y dar pie a la siguiente parte del episodio, que en la que vamos a hablar de visibilidad de los retornos y un poco la resistencia ante los errores, yo os decía que pues teníamos numerosas compañías en cartera que habían hecho una TIR muy elevada y eso es un poco lo que decía en ese proceso de ir buscando más Constellation, ¿no? Y luego también he hablado aquí un poco de todo ese tema de la gestión de la posición. Cuando hicimos un capítulo divulgativo de gestión de cartera, que eso parece que gustó mucho y que pues hablé de aquello de todo lo de Turtle Creek, de oye, pues una compañía que si sabemos que le tiene la horquilla entre 20 y 30 veces, pues oye, si te va a 35 veces, pues puedes reducir un poquito, ¿no? Y si en algún momento de pesimismo del mercado te la ponen a 18 o a 15, pues puedes aumentar o recuperar las que hayas vendido. Nosotros tenemos bastantes compañías en cartera en las cuales, pues oye, con esa gestión de la posición hemos hecho tires extraordinarias en compañías que ya de por sí hicieron un muy buen retorno, ¿no? Quizá tenemos dos casos en cartera que son muy extremos, como son el caso de Align Technology y Kistos, pues que, oye, las inversiones no es que hayan ido mal, de hecho, pues Kistos ha ido muy bien desde que la listaron, que fue cuando nosotros compramos, pero es que lo que nosotros hemos conseguido gracias a ser un poco oportunistas cuando se ponían muy caras o muy baratas, pues ha sido realmente extraordinario, ¿no? El caso de Align, por ejemplo, pues es un poco extremo en cuanto a que ahora está en un momento de muchísimo pesimismo, están a 200 y pico las acciones. Nosotros empezamos a comprar las acciones en el año 2019 a 180, con venta de puts, tenemos bastantes primas cobradas. Bueno, pues oye, desde 180 desde 2019, pues han pasado 4 años y pico, pues oye, de 180 se ha ido a 200, pues la acción ha dado una TIR bastante pobre, ¿no? Que es un 10 y pico %. Pues oye, es verdad que en aquel momento estaba bastante pesimista el mercado y ahora vuelve a estar muy pesimista, con la resaca post-COVID, etcétera, pero no deja de ser una compañía pues que desde que nosotros la compramos ha hecho un 10%. De hecho, me sale aquí que la TIR desde 180 hasta el momento actual, contando exactamente los días desde agosto de 2019 hasta hoy, es una TIR del 2,7 que ha hecho la acción, ¿no?
claramente muy pobre para lo que ha hecho el mercado. Bien, pues nosotros tenemos una TIR porque compramos a 180, luego se nos fue a 300, en COVID volvimos a aumentar, después esto se fue a 500, 600, 700, tenemos muchas ventas intermedias. Nuestra TIR en Align Technology, para que os hagáis una idea, es la compañía en la que tenemos la mayor TIR de nuestra cartera con un 62,8%. Esto es muy extremo, ¿no? Porque es verdad que es una compañía que ha tenido mucha volatilidad y que la hemos podido aprovechar muy bien, pero esa volatilidad, ¿por qué no ponerla a jugar a nuestro favor, no? El caso de Quistos no es tan extremo porque la compañía en sí lo ha hecho muy bien. De hecho, pues es una compañía que estaba a 1 libra por acción y que ahora mismo pues está como a 1,90, o sea, ha hecho un 90% desde 2020, pues que es una TIR muy buena del 22,6%. Es que nosotros compramos a 100, luego compramos un poquito a 180, lo vendimos a 400, a 500, a 600. A día de hoy las acciones están a 190, que es una TIR del 22%, nosotros hemos hecho un 61% de TIR. Son casos muy extremos en los que nuestro resultado es muy superior a lo que ha hecho la acción, pero tenemos otros casos, pues oye, Microsoft pues ha hecho un 28, nosotros tenemos una TIR del 42. El caso de Constellation que mencionaba antes ha hecho una TIR del 21, nosotros tenemos una TIR del 26. Deep-Tech, otra compañía que también subió mucho y cayó mucho y que siendo oportunistas en la subida pudimos vender un poco, pues es una compañía que os decía en el capítulo anterior como ejemplo de enorme volatilidad y de múltiplo que se ha comprimido mucho, ha hecho una TIR del 9, nosotros tenemos una TIR del 22. Pues oye, pues estoy Just Scientific, tenemos una TIR del 50%, Alphabet 22%, Topicus 12%, hablamos de compañías compradas en 2018, 2021, Inditex, una compañía más reciente comprada en 2021 y no la compramos en el mínimo de COVID, que luego en COVID la tiraron a 20, luego rebotó un poco y después la tiraron en 2022 a los infiernos otra vez. Pues oye, nosotros no la compramos estupendamente, la compañía ha hecho un 7% de TIR desde que nosotros la compramos, pues hemos hecho un 11%, ¿no? Es una compañía que ha hecho un doble dígito, que era lo que podríamos esperar ahí, ¿no? Games Workshop, pues otra compañía que hemos hecho un 11% de TIR. Luego, oye, obviamente, pues tenemos compañías del core de la cartera que han hecho TIR más pobres sin ser errores de inversión y compañías que pues esperamos mucho de ellas y que pues probablemente todavía tenga que catalizar, pero pues oye, NBA Bearings pues le hemos hecho un 5% de TIR. Es verdad que es una compañía que nosotros como una parte de la subida vino muy pronto y luego aumentamos a finales de 2018, pues la compañía desde 1,82 2 euros por acción que empezamos a comprar hasta 4 que están ahora mismo ha hecho una TIR del 10. Como nosotros compramos un poquito más arriba algunas, tenemos una TIR un poco inferior de lo que ha hecho la acción, ¿no? O el caso de Spotify, una compañía que ha hecho una TIR del 5 y nosotros estamos planos en nuestra inversión. Pues porque no compramos en los mismos momentos ideales o pues oye, compramos un poquito más arriba o lo que fuese. Otras dos inversiones en las que tenemos TIRs bastante pobres o incluso negativas son Amazon o Airbnb. Pues oye, pues porque el COVID, la resaca, pues porque el precio de compra no hilamos tan fino, porque Amazon lleva 3 años regulando todo el tema de la inversión en fulfillment. Bueno, cosas que ya iremos comentando, ¿no? Pero vamos, os acabo de hablar de sacando todas las inversiones. Si nos vamos a un caso como el de Tesla, por ejemplo, que es una inversión relativamente reciente, claro, pues eso es muy extremo porque, oye, pues resulta que la compañía nosotros empezamos a comprar a 270, no ha recuperado ese precio y a nosotros nos sale una TIR muy abultada porque una de las compras muy grandes la hicimos muy abajo. Esos casos ya los estoy sacando del mix, os estoy metiendo, digamos, un poco aquí las 14 posiciones en las que nosotros llevamos como mínimo 2 años, 3 años o 5 años en los casos de las posiciones de 2018, como Just Scientific, Microsoft, Constellation Software, Alphabet, con compañías de doble dígito alto y ya os he dicho que en algunos casos muy extremas, ¿no? Bien, si esto es así, como decía en el capítulo anterior, ¿cuál es el motivo principal de que la TIR del fondo no se asemeje a las TIRs de estas compañías? Principalmente por 2 motivos. Yo he mirado si estas TIRs, claro, Constellation Software, una TIR del 26. Oye, imagínate, pues una posición inicial del 5 o 6%, diríamos, oye, pues si te ha triplicado, tú ahora a día de hoy tendrías que tener, con independencia de la evolución del resto del fondo, pues oye, tendrías que tener un 15, un 16. O Microsoft, pues oye, una TIR del 42% desde 2018. Bien, uno de los motivos principales de que esto, que ya lo comentaba en el capítulo anterior, de lo de ir a la pata coja de los fondos, y esto es algo que yo voy a tener muy en cuenta en el futuro a la hora de tomar decisiones de venta, y es que esa TIR no te aplica durante toda la vida de la posición sobre el total de tu posición. Es decir, que tú, a nivel regulatorio, nosotros estamos forzados a vender los fondos cuando pasa un 10%, y las que suman el 5%, o sea, que básicamente tú cuando va aumentando el peso de una compañía en cartera, cuando se duplica, triplica, etcétera, oye, puedes llevar hasta el límite regulatorio, pero pronto tienes que empezar a vender, ¿no? Es verdad que aquí hay una derivada importante de esto del tener que vender cuando te implica la ley, que es que nosotros en muchos casos yo he estado haciendo un ejercicio de, pues oye, ver cuánta rentabilidad tendríamos si nosotros de la posición inicial que tomamos no hubiésemos hecho nada,
y como decía en el episodio anterior, nosotros tendríamos más rentabilidad en el fondo si no la hubiésemos tocado, pero hay una parte que son las líneas del juego, que nosotros no podemos entrar a valorar si es justo o no es justo, que pues a nivel regulatorio cuando estás obligado a vender. Pero es verdad que en muchos casos sí que, oye, pues si tú tienes que vender cuando pasa del 10, pues hay posiciones que ya cuando pasaban del 5 o del 6, y, oye, pues esto ha ido muy bien y tal, y resulta que ahora se está poniendo un poquito más cara la valoración, entonces resto la bajo del 5 y pico al 4. Bien, voy a tener mucho cuidado, esto es uno de los aprendizajes en los próximos tiempos, sobre cortar los ganadores. Es decir, hay que hacer un hincapié muy importante en dejar correr los ganadores en los próximos años, con independencia de que a lo mejor se pueda poner un poquito más cara o más barata, llevando un poco al límite, digamos, a nivel regulatorio para tener la ventaja de los ganadores prácticamente como la tienen los índices. Es decir, prácticamente dejarlo correr hasta que, oye, pues si en un extremo se te pone una compañía y te pasa del 10, pues vas a tener que vender, pero no cortarla antes de tiempo. Es decir, jugar a favor de esos ganadores que realmente son los que te van a dar los retornos a largo plazo. Esto es una de las conclusiones. Las TIRs de las compañías tienen que aplicar las TIRs de los ganadores. O sea, cuando tú tengas una TIR muy buena, hay que intentar que esa TIR aplique durante los máximos años posibles, pero sobre todo sobre una cantidad de dinero que tú no la estés recortando constantemente, porque entonces el efecto de ese ganador va a ser menor. Hablamos de los ganadores y nos vamos a los perdedores. Por supuesto, uno de los impactos cuando tú tienes muchas compañías que han hecho una TIR buena, ya lo mencionaban en los capítulos anteriores y ahora voy a hacer un poco de hincapié, oye, pues no tengas demasiado peso en los errores, no juegues a acertar, a rizar ese rizo. Cuando esos errores te pesan demasiado, pues lógicamente te pueden tirar por tierra varios buenos aciertos, ¿no? Entonces, esta conclusión de los aciertos cortados pronto y los errores con demasiado peso me da un poco de pie a la parte que voy a comentaros ahora, que es sobre la visibilidad y sobre la resistencia. Nosotros haciendo ese ejercicio de decir, oye, yo voy a dejar correr los ganadores y voy a intentar reducir al máximo la tasa de errores, estamos haciendo un ejercicio de no intentar acertar nada, decir, oye, ¿dónde yo tengo aquí la mayor visibilidad posible en los retornos? ¿Dónde yo vaya hacia donde vaya el mundo, piense lo que piense de que si petróleo, no petróleo, si los tipos de interés, sobre el sector inmobiliario, crisis, no crisis, recesión o no recesión? Oye, ¿este producto funcionará o no funcionará? ¿Este equipo gestor será? Pues oye, vamos a invertir en donde nosotros no tengamos que acertar nada. Y diré, oye, pues ¿cómo puedes tener inversiones en cartera en las cuales tu opinión sobre hacia dónde va a ir el mundo o tu opinión sobre una compañía concreta, sobre si va a tener éxito en su expansión o en su... Pues oye, vamos a analizar aquí un poco cuáles son los drivers para que una compañía suba a largo plazo y cuáles un poco los factores que te pueden hacer cometer errores, ¿no? Entonces, yéndonos a lo más básico, una compañía, comentábamos en el episodio anterior que los múltiplos que paga el mercado sobre los beneficios de las empresas van y vienen. Que decíamos el caso de Sdiptic, oye, no, pues es que en plazos de 1 a 3 años, pues oye, que se te vaya el múltiplo de 10 a 30 y de 30 a 8, pues tiene un impacto muy importante en tus retornos. Pero comentábamos aquí el informe de Boston Consulting Group que a plazos de 10 años o más en el mercado el promedio de subida y bajada de múltiplo, hombre, una compañía incluso aunque en 10 años se te duplique o triplique el múltiplo, pues oye, tiene un impacto importante, pero el mercado rara vez duplica o triplica su múltiplo en 10 años de forma conjunta, todas las compañías de mercado, ¿no? Con lo cual, la ley de probabilidades implica que tú jugando a duplicar múltiplo en 10 años, que es como decíamos, oye, somos inversores, las bases de nuestro proceso inversor a largo plazo. Nosotros sí queremos invertir, no especular, ni jugar, ni apostar. Si somos inversores realmente a largo plazo, en 10 años o más se diluye completamente el efecto de esa subida y bajada de múltiplo. Entonces, lo que nos queda, decimos, oye, el múltiplo que el mercado aplica sobre los beneficios empresariales. Oye, ¿y los beneficios empresariales? ¿Cuáles son los drivers de que suban esos beneficios empresariales? Básicamente, una compañía puede crecer de dos maneras, orgánica e inorgánica. Ya lo explicamos aquí en los capítulos divulgativos, pero para el que no lo sepa, pues inorgánicamente significa adquirir otros negocios, ¿vale? O sea, una compañía que tiene una serie de productos y servicios, pero compra otra empresa y la suma a su mix y entonces así crece. Eso es crecimiento inorgánico. Y el crecimiento orgánico, básicamente, pues es que yo, sin adquirir ningún negocio, con el propio negocio que tengo, pues contrato empleados o hago un plan de marketing, una expansión internacional, o lo que sea, y gano nuevos clientes o vendo más unidades o el precio al que vendo mis productos aumenta. Entonces, en el crecimiento inorgánico, pues oye, ¿cuál es mi visibilidad de los retornos? Si yo estoy comprando una compañía nueva, básicamente aquí hay dos drivers que pueden hacer crecer mis beneficios. El precio al que adquiero, oye, pues cuando estemos invirtiendo en compañías que crezcan inorgánicamente, vamos a fijarnos en a qué múltiplo compran las compañías. Lógicamente, cuanto más bajo sea el múltiplo al que adquieran, mejor, ¿no? Oye, y después de comprar un negocio, vamos a mirar
a qué precio lo compran y cuál es, cuando ya está dentro de su mix, cuál es el crecimiento orgánico posterior de ese negocio que adquieren, ¿no? Porque tú te compras una empresa que factura 10, pero ¿qué pasa con esos 10 los años siguientes, ¿no? Esos son los dos drivers principales de un crecimiento inorgánico, precio al que adquieres y los crecimientos orgánicos posteriores de lo que has adquirido. Con lo cual, ¿cuál es el driver principal en las empresas que tienen crecimiento inorgánico? La calidad subyacente de los negocios que adquieren. Esa es nuestra visibilidad. Con lo cual, tenemos un foco muy claro en los serial acquirers o en las empresas que despliegan capital, en la calidad subyacente de los negocios que adquieren, de las empresas que suman a su proyecto. Y nos veréis tomar decisiones en la línea de adquirir cada vez más empresas cuyos negocios subyacentes sean de alta calidad. Y probablemente tomar decisiones en la línea de reducir las empresas que tenemos en cartera que adquieren negocios muy baratos, pero que su calidad subyacente es inferior. Y en cuanto a las compañías que tienen crecimiento orgánico, oye, tú vendes una serie de productos y servicios, pues básicamente digamos que hay 3 variables que pueden afectar a tus ventas. Oye, tamaño de la tarta a la que tú te diriges, el tamaño del mercado al que te diriges, es más grande o más pequeño. Y oye, esa tarta aumenta a lo largo del tiempo, ¿qué cuota tienes tú dentro de esa tarta y el precio al que vendes dentro de esa tarta? Es decir, ¿cuál es el mercado al que tú te estás dirigiendo y cómo evoluciona ese mercado? ¿Tú dentro de ese mercado estás ganando o perdiendo cuota? ¿Y cuál es tu poder de fijación de precios sobre el producto o servicio que estás vendiendo? Pues oye, tamaño de la tarta. Vamos a buscar negocios que como mínimo pensemos que van a tener un mercado dentro de 10 años o más, o incluso que tengan un tailwind, que tengan un viento de cola, que pensemos que es altamente probable para esa visibilidad que estamos buscando, que pues, ese mercado sea más grande que lo que soy, ¿no? Que el tamaño de la tarta vaya aumentando. Oye, cuota dentro de la tarta. Oye, vamos a invertir en negocios que tengan una ventaja competitiva que protejan su cuota, ¿no? Oye, idealmente vamos a comprar negocios que estén en una tarta en crecimiento, pero que además la compañía, por su evolución, por sus drivers, toma de decisiones, su política comercial, la protección que tengan ante la competencia, no solo inviertan en un negocio cuya tarta esté en aumento, sino que su cuota dentro de esa tarta esté aumentando. Pero si lo reducimos todavía más, si nos quitamos, vamos a decir, todo el resto de variables iguales, si nosotros vamos a irnos un poco a lo que tiene el equipo gestor dentro de sus poderes de decisión, es decir, todo lo que está en su tejado, o vamos a decir, las decisiones que ellos pueden tomar que no dependan de nada más. Vale, el tamaño de la tarta puede ser una dependencia externa, o el sector puede crecer o decrecer, puede haber... Oye, tu cuota, pues oye, los competidores pueden tirarte los precios, o pueden... No. Bien, vamos a decir, el resto de ceteris paribus, ¿no? Todo lo demás lo mantenemos igual. ¿Cuál es el driver principal que depende de una compañía por el cual pueden aumentar sus ventas y sus beneficios a lo largo de los años? El precio al que venden sus productos o servicios. Es decir, si todo el resto se queda todo igual y la compañía tiene un bien o un servicio que puede subirle el precio sin que se le marche ningún cliente, tenemos una enorme visibilidad en su crecimiento a largo plazo. No necesita que la tarta aumente, no necesita que su cuota dentro de esa tarta aumente. Hoy vende 100, el año que viene vende 105, el año que viene vende 110, y si tiene apalancamiento operativo, si sus costes suben menos que sus ventas, tienes una enorme visibilidad en los retornos. Y aquí voy a uno de los focos de la visibilidad, el pricing power. Como dice Warren Buffett, si tienes un negocio que puede subir precios sin que se le marche ningún cliente, tienes un buen negocio. Y esto va a ser un foco muy importante en nuestra toma de decisiones. Y hablábamos de los beneficios por acción. Oye, lo que hace que suba una compañía, si el múltiplo se mantiene estable, son los beneficios por acción. Y si nosotros queremos que suban los beneficios por acción, y estamos hablando de que ya estamos buscando compañías que pueden aumentar sus beneficios, oye, pues vamos a buscar un número de acciones que no aumente, ¿no? Es decir, que no tengas un denominador, una base que cada vez te vaya diluyendo más tus beneficios unitarios por acción, ¿no? Pues oye, pues esto también es un foco importante. Beneficios, crecimiento inorgánico y crecimiento orgánico, esa visibilidad en los retornos y ese pricing power, y por supuesto, número de acciones que aumente, digamos, que no aumente, o incluso podemos pedirle para nota que disminuya. Ya hablaremos de todo esto de los buybacks y lo importante que es un poco esa remuneración al accionista en forma de disminución del número de acciones en circulación. Bien, entonces, en base a todos estos aprendizajes, en base a todo este proceso inversor, como os decía antes, y en base a todas estas conclusiones que hemos ido tomando, voy a
repasar un poco nuestro checklist para decir, oye, pues esta es la parte quizá un poco más divulgativa del episodio en el que pues yo me abro aquí en canal y me a pecho descubierto digo, oye, nosotros para buscar esa visibilidad en los retornos, digamos nosotros cómo hacemos para seleccionar inversiones en las que creamos que estamos poniendo las cartas a nuestro favor para obtener una visibilidad en esos retornos, ¿no? Entonces voy a ir leyéndose aquí un poco las cosas que tengo anotadas, pues que cuando estoy mirando una compañía, pues es lo que nosotros buscamos en ese foco hacia la calidad, en esa calidad subyacente de los negocios, en esa visibilidad de los retornos. Bien, os hablábamos de pricing. ¿La compañía podría subir los precios un poco cada año a sus clientes sin que se le marchase ninguno? Hablábamos del tamaño de la tarta, del tailwind. ¿La compañía ofrece un producto o servicio que tiene altas probabilidades de seguir siendo igual o más necesitado en 10 años que hoy? Las dependencias externas. ¿Existen variables externas no controlables por el management que pueden afectar a la generación de valor futura de la compañía? Lógicamente, para que tengas una visibilidad en tus retornos, la empresa tiene que poder seguir ofreciendo sus bienes y servicios en el futuro, tiene que mantenerse en pie. Solvencia. Oye, ¿esta empresa tiene un balance saneado? Vamos a decir, dependiendo del sector, oye, vamos a intentar que tenga menos de 2 veces deuda neta financiera EBITDA. 3, 4, 5 veces deuda neta EBITDA, salvo en sectores tipo real estate y demás, que son muy específicos, pues oye, por lo general, si la empresa en 1 o 2 años puede sacarse toda la deuda, pues parecería que es bastante probable que continúe adelante y que sea una compañía solvente, ¿no? El management, la cultura, oye, tiene una buena cultura corporativa. ¿Cuáles son sus valores? Ese intangible, esas raíces, esa forma de tomar decisiones, que aunque cambie el CEO, aunque cambien a un directivo, que esté tan empapado que la persona siguiente que venga, con una altísima probabilidad, la corporación, el negocio, va a seguir tomando el mismo rumbo. Y oye, además esas personas tienen skin in the game, los que están tomando las decisiones tienen sus intereses alineados con los nuestros, o están mirando el tamaño de su sillón y si la empresa tiene muchas ventas pero a cambio de diluir las acciones, oye, pues se están mirando realmente lo que a nosotros nos interesa como accionistas. Oye, y si viene en crisis la resistencia, que hablábamos, oye, pues los márgenes sobre ventas, le pueden caer el apalancamiento operativo, pueden caer las ventas X pero que no entren pérdidas. Oye, márgenes. Tiene unos márgenes saludables que le permiten afrontar periodos de incertidumbre con elevada seguridad de no entrar en pérdidas. Oye, aquello que hablábamos de la visibilidad, oye, ¿y qué puede pasar aquí si viene una crisis? No, es que resulta que esta empresa tiene 2 o 3 años, no se ha enfrentado en 2008, no se ha enfrentado a un Brexit, no se ha enfrentado... Pues oye, track record. Tenemos un amplio historial financiero para analizar que ya haya pasado por varias crisis para comprobar cómo se comporta, especialmente en la de 2008. Pues oye, a mí me gusta ver cómo se comportaron en 2008 y 2009 las compañías de nuestra cartera. Si no tengo esa información, pues oye, será ya pues una compañía que la miraré con más recelo, ¿no? Mi resiliencia. En esas crisis, cómo se comportaron sus ventas y qué hicieron ellos con los precios y los márgenes y sus costes y qué pasó con las métricas clave. ¿Las ventas aguantaron bien? ¿Cayeron un poquito las ventas? Que tenemos alguna compañía en cartera. No, es que le cayeron un poquito las ventas, pero es que le aumentó el EBITDA y tal, subieron márgenes y demás. Pues oye, esa resiliencia es importante. Hablábamos del número de acciones en circulación, dilución. La compañía cuida de no diluir a sus accionistas a lo largo del tiempo. Oye, hablábamos aquí de visibilidad, ¿no? De visibilidad en ese compound, en esas tasas de crecimiento futuras a lo largo de los años. Entre pricing más crecimiento orgánico, más capital allocation, más apalancamiento operativo, tenemos una gran visibilidad de que como mínimo esta compañía va a componer a doble dígito en métricas clave en plazos largos. Flujo de caja, pues oye, tanto el pagar la deuda como invertir en otras compañías, como hacer un plan de expansión, como remunerarnos, dependen todas de que la compañía genere free cash flow. Oye, con todos los ajustes que haya que realizar, que si working capital, capex, stocks-based compensation, etcétera, la compañía escupe free cash flow de manera recurrente. O sea, es una compañía muy generadora de caja. Esto es muy importante. Oye, ese free cash flow que genera la compañía, esa caja libre entre amortizar deuda, crecer orgánicamente, crecer inorgánicamente y remunerarnos capital allocation, ¿tiene sentido lo que hace con el capital esta empresa? Y bueno, pues después de todo esto que os he dicho, todas estas visibilidades, todas estas, digamos, test de calidad o por decirlo de alguna manera, todas estas partes quizá intangibles o cualitativas. Oye, hablábamos de que si tenemos mucha visibilidad en los beneficios de la empresa y en los beneficios por acción, pues oye, luego los múltiplos van y vienen. Claro, si los múltiplos van y vienen dentro de una horquilla normal, pues nosotros a lo largo de los años deberíamos llevarnos lo que crezcan los beneficios por acción. Pero aquí tengo una última cosa anotada, que por supuesto, para que el que piense que no, la valoración importa, y es, oye, no vaya a ser que una empresa extraordinaria, por comprarla a un precio equivocado, se convierta en una inversión horrible. Entonces, tenemos que mirar la valoración también. La compañía está en una valoración razonable o
preferiblemente barata para lo que ha sido su media histórica de los últimos 10 a 15 años. Es decir, oye, no mires solo el año pasado, no mires una época de costes de capital cero, no mires tampoco una época extrema por lo malo como 2008. Oye, coge un periodo largo, no la compares si es una empresa de real estate, no la compares con una utility o con una empresa de software. Oye, comparada con lo que es su evolución y su sector, esta compañía está a lo que piensas que es una valoración razonable. ¿Crees que desde aquí, si la compañía evoluciona como tú crees, no va a destruirte el múltiplo? O incluso, ideal, si te puede añadir un poquito más porque la compras a un precio razonable o barato y a lo mejor dentro de unos años resulta que el mercado se ha vuelto más optimista con ella y resulta que al final tienes un múltiplo superior sobre unos beneficios que han crecido, pues tu TIR será todavía mejor que la de los beneficios, ¿no? Entonces, esto también es importante. Bien, entonces ya tenemos aquí un poco la visibilidad sobre los retornos o digamos un poco lo que buscamos para asegurarnos o para tener una mayor certeza en que tengamos compañías en las que sus beneficios por acción aumenten a largo plazo. Pues entonces básicamente lo que nos queda es intentar tener una mayor certeza en que no vamos a cometer errores que tiren por tierra los aciertos, ¿no? Hemos visto un poco ese checklist para buscar visibilidad en los retornos, pues vamos a ver ahora nuestros mandamientos para cuando tomemos una decisión de inversión asegurarnos de que no estamos incumpliendo alguna de esas bases de nuestro proceso inversor para evitar cometer errores o para reducir esa tasa de errores. Entonces os voy leyendo un poco mis mandamientos. Esto es dinámico con el paso del tiempo, lo voy completando y lógicamente pues cuando cometes errores que han sucedido por un motivo diferente a todos los que habías cometido en tu vida, pues sacas conclusiones nuevas. O sea que cada vez deberías tener unos mandamientos más completos que vayan tapando el cubo de posibles fugas que puedan existir en ese proceso, esas bases como inversor. Y sobre todo es muy importante que estos mandamientos cada uno los redacte en un momento de frialdad, de tranquilidad o posiblemente cuando estén yendo bien las cosas, de manera que, pues recordando errores pasados o tomando esas decisiones con un tono claramente optimista, que no estés bajo la presión de una mala decisión o a lo mejor condicionado por algo que haya salido mal o porque el mercado ha tenido un mal día, una mala semana, un mal mes. No, que con total tranquilidad y de una manera sosegada pues vayas alimentando tu cuadernillo de mandamientos. De manera que cuando se tuerzan las cosas, de manera que cuando estés tomando una decisión de compra o de venta o cómo enfrentarte a algo que esté pasando, pues tú tengas ahí un poco a qué atenerte, cómo atarte al mástil, de manera que tú sepas que llevas un rumbo muy claro y que no estás tomando una mala decisión, que te estás atando a tus mandamientos a largo plazo, a tus bases de tu proceso inversor, a los pilares de tu filosofía, ¿no? Entonces yo os voy leyendo pues algunas cosas importantes que yo tengo aquí anotada para que veáis un poco mi manera de pensar en cuanto a las inversiones. Y nuestra ventaja competitiva es el paso del tiempo. Es importante eso de que dice Warren Buffett de que nos gusta enriquecernos muy lentamente, no queremos enriquecernos rápidamente, con lo cual nosotros cuando alguno pueda pensar, no, pero esta compañía es que no tienes mucho que aportar aquí, a lo mejor no vas a hacer unos grandísimos retornos por encima de los índices, bueno, pero no me estás diciendo, no, ahí te vas a equivocar, ahí vas a cometer un error, me estás diciendo que a lo mejor los retornos no son grandísimos, pero probablemente son seguros. Bien, nuestra ventaja competitiva es el paso del tiempo. Lo primero para ganar es no perder. Porque el mercado es un campo de minas a largo plazo y para evitarlas solo podemos seleccionar lo mejor de lo mejor. Nosotros no hacemos arbitrajes, no invertimos en situaciones especiales. El máximo riesgo que asumiremos en un activo concreto será como máximo del 4% de nuestra cartera on cost. De esto hablé también en el capítulo de la gestión de la cartera. ¿Qué significa on cost? Oye, que por el hecho de que una empresa se esté abaratando y abaratando y abaratando, no sigas teniendo siempre el 4% y comprando más para rebalancearla en el 4%. Porque a lo mejor puede llegar un momento en el que hayas invertido el 6, el 7, el 8 o el 10% de tu dinero en una sola compañía, aunque en ese momento pese el 4%, pero tú estás sepultando cada vez más dinero en un error. En esa línea de regar las flores y cortar las malas hierbas, hay que poner un límite a la exposición on cost. Oye, para poder saber cómo se comporta un negocio en tiempos de crisis, pues oye, es fundamental tener un largo historial financiero, como mínimo de 10 años o más, idealmente de 20 años o más. Nosotros buscamos buenos negocios, sin dependencias externas, con buenos márgenes, con poder de fijación de precios, con intereses alineados, sin ciclicidad y poco o nada apalancados. Idealmente, y siempre por motivos coyunturales y no estructurales, deberíamos encontrar esas oportunidades en sectores fríos, que por algún momento estén atravesando algún sentimiento negativo del mercado, para poder comprar esos duros a 4 pesetas, para poder comprar esos negocios muy buenos, pero por debajo de lo que creemos que es su valor intrínseco. Este ejercicio de sectores fríos y calientes, del que ya hablé en el capítulo anterior, debemos realizarlo como mínimo semestralmente para detectar no solo peceras adecuadas para pescar, sino para evitar riesgos de permanecer invertidos en sectores calientes. Oye, debemos tener una gran seguridad en que los productos y servicios de la compañía serán demandados por el hombre a 10 años vista o más.
Buscamos un número de acciones en circulación plano o idealmente en descenso con el tiempo. Y en caso de que haya un incremento, debería ser racional, medido y con métricas atractivas por acción. Es decir, no miremos las ventas, el EBITDA y el free cash flow, miremos esas métricas siempre por acción. Oye, cuando veas un poquito de hype, redes sociales, cuentas específicas para seguir una acción, cuando veas una gran cantidad de inversores retail, todos hablando de una compañía o cuentas específicas de seguimiento de una compañía, pues oye, empieza a sospechar. Por lo general, nosotros hemos cometido errores en algunas compañías en las que había mucho seguimiento en la comunidad sobre ellas. Pues oye, hay varias excepciones, ¿no? Tesla y Constellation Software son dos compañías sobre las que mucha parte de la comunidad inversora tiene una opinión, quizá polarizada, muy negativa o muy positiva, y que han sido inversiones extraordinarias a lo largo del tiempo. Pero también ha habido compañías en las que una base de accionistas claramente retail y muchas cuentas en redes sociales siguiendo a estas compañías han terminado siendo horribles inversiones, ¿no? Por lo general hay muchos casos de empresas que suponen a lo largo de los años un magnífico interés compuesto para sus inversores, de las que nadie habla, que están bajo la sombra, que están generando valor y que no llaman la atención de los inversores porque probablemente lo estén haciendo precisamente de una manera lenta, enriqueciendo a sus accionistas poco a poco a lo largo de los años, y eso no es muy llamativo, pues es ahí en lo que nosotros queremos fijarnos. Estamos mirando a 10 años, lo que pase hoy o mañana no tiene demasiada relevancia en esos plazos. Piano piano y con el mazo dando. Las esperas suelen ser rentables, porque el mercado se mueve y terminan pasando cosas. Órdenes o precios que tenías establecidos como atractivos para una inversión, que parecían increíbles, suelen acabar entrando. Ya veis un poco por dónde voy en esta línea de los mandamientos, de enriquecernos lentamente, de tener buenos negocios y de comprarlos de manera oportunista cuando el mercado se pone muy pesimista. En base a este checklist y a estos mandamientos, nosotros tomamos decisiones cada día. En base a estas bases de nuestro proceso inversor, a este rumbo, a esta filosofía de inversión en la que tenemos pensando a 10 años o más, es en base a la que estamos tomando decisiones hoy. Las compras y ventas que hemos hecho el trimestre pasado, las que estamos haciendo precisamente estas semanas que publicaremos próximamente y previsiblemente las que seguiremos haciendo hacia finales de año o principios del año que viene, cuando alguno tenga alguna duda sobre alguna de estas decisiones, que se vaya a este capítulo donde nosotros repasamos las bases de nuestro proceso inversor, nuestros mandamientos y nuestro checklist y posiblemente las entenderá mejor. Con este mensaje termino el episodio de hoy. Espero que os haya gustado nuestro repaso de las bases de nuestro proceso inversor. Completamos así el ciclo de 3 episodios sobre situación de mercado, nuestras decisiones y nuestro proceso para en los próximos episodios ya ir a capítulos más de resultados trimestrales de empresas, capítulos divulgativos de información financiera general o entrevistas a directivos de compañías en las que invertimos. Espero que os haya gustado mucho y por favor os pido como siempre que nos valoréis, nos deis esas 5 estrellas en Spotify, el like en YouTube o que nos valoréis en redes o nos compartáis a vuestros seres queridos. Si os ha gustado el capítulo de hoy, os parece que les puede parecer atractivo, solo ese gesto de compartir el episodio de hoy en un grupo de WhatsApp o una persona cercana para nosotros es incalculable el valor que tiene, porque nunca vamos a monetizar el podcast, no tenemos patrocinadores ni previsiblemente los tendremos nunca, así que solo os pedimos eso, que lo compartáis con la gente cercana y nos sigáis dando vuestro feedback, que para nosotros es muy importante. Espero que os haya gustado el episodio de hoy, muchas gracias como siempre por estar ahí cada semana, me despido de vosotros hasta el episodio de la semana que viene, un abrazo muy fuerte a todos.